Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Escuchando la palabra, un espacio para escuchar al Señor y prepararnos a la liturgia dominical. El próximo domingo, 2 de octubre, celebraremos la palabra nuevamente y dejaremos que el Señor siga ganando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Dejar que el Señor siga siendo el que guíe nuestra existencia. Hemos venido caminando y ahora nos disponemos a dejar que el Señor nos vuelva a hablar. Gracias a ustedes, servidores, a ustedes también, benefactores que hacen posible el apostolado de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios los bendiga, les recompense y les cuide también el corazón. Y a ustedes, oyentes, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. La palabra del domingo 2 de octubre del 2022, queremos mirarla desde la experiencia del título Espiritualidad de la fe y el servicio. La fe es creer en el Señor, adherir el corazón y la mente confiadamente a Dios que se nos revela, que viene en persona a encontrarse. Pero esta experiencia de creer en el Señor, como Abraham, como los profetas, como María, como Pablo, como los testigos de la fe, también tiene una espiritualidad, que hoy la miraremos en la palabra que se nos proclama para el próximo domingo. Y el servicio, de manera especial en el Evangelio, miraremos una espiritualidad para el servicio, para que el servicio sea purificado de toda motivación indebida, de todo lo que lo pueda dañar. Que Dios nos dé el espíritu para fortalecernos en la fe y en el servicio, en el caminar de la iglesia. Esta palabra la escuchamos en el contexto que cada uno vive, con enfermedades, con sufrimientos, con problemas, con cansancio, con noticias de guerras, de peligros, de dificultades, de crisis en la iglesia. Cada uno está viviendo en este día situaciones que pueden provocarle sufrimiento y dolor. Y así los textos recibidos en ese contexto nos hacen entonces decir: háblame, Señor, en este momento. Quiero que prepares mi corazón para celebrar el próximo domingo y que pueda yo entonces celebrar como creyente, que se prepara para tu paso, que experimenta tu bendición, que cree en tu misericordia, que descubre tu bondad, tu ternura, tu grandeza. El texto de la primera lectura de la Santa Misa del próximo domingo es el profeta Habacuc, capítulo 1, 2 al 4. Es un texto que está ubicado en la realidad del pueblo que está siendo oprimido por el imperio de Babilonia. Y en ese miedo y en esas dificultades dice el pueblo: ¿qué va a ser de nosotros? Y el profeta comienza diciendo: ¿hasta cuándo tendré que ver dolor, opresión, muerte? Y Dios le responde: yo voy a traer la salvación, yo voy a vencer, el justo vivirá por la fe. En los momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento, se nos puede olvidar ser creyentes, confiar en el Señor. Cuando vemos persecuciones de la iglesia en Nicaragua, crisis de la doctrina en países de Europa, situaciones de deserción en los seminarios, dificultades en los matrimonios, decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Conviértenos. Pero el Señor siempre dice: estoy aquí. Y Dios nunca abandona la obra de sus manos. El salmista en el Salmo 94 nos va a dar la recomendación para entrar en este espíritu de creer en el Señor, y es escucharlo a Él. Ojalá escuchen al Señor, no endurezcan el corazón, dice el Salmo 94, que en medio del desierto invitaba al pueblo a creer en el Señor. El pueblo, cuando no creyó en el Señor, murmuraba porque lo habían sacado de Egipto, murmuraba y protestaba porque no tenía carne, murmuraba y protestaba porque no tenía agua, murmuraba y se hicieron el becerro de oro. El corazón endurecido se aleja de Dios.
El corazón endurecido no puede hacer un acto de fe. Por la escucha de la palabra viene la fe. Si escuchamos al Señor, nos vendrá el don de la fe, que tiene un espíritu de confianza, de descubrir a Dios en la historia, en lo pequeño, de ver que va brotando su presencia en medio de nosotros. Pero si no lo escuchamos, se endurecerá el corazón y creeremos que estamos abandonados a la deriva, que no hay esperanza. Es así entonces que en esa experiencia de fe, la primera carta de Timoteo, capítulo 1, 6 al 14, presenta Pablo diciendo que demos testimonio de la fe, que Timoteo diera testimonio de la fe, un testigo de la fe de lo que ha creído, que no se avergüence del Evangelio, que viva con alegría la fe, que la muestre. Qué bueno, si yo he experimentado que el Señor está en medio de las luchas, de las dificultades, y si lo escucho, Él me dará la gracia de dar testimonio. Por eso que este ejercicio de prepararnos al domingo sea para escuchar al Señor en la historia que estemos viviendo, y pasar de ¿por qué me pasan estas cosas? A ¿qué aprendo en este momento? ¿Cómo me educa el Señor el corazón? ¿Qué me quiere decir Dios en medio de esta crisis? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo debo dejar que Dios me siga tomando el corazón? El Santo Evangelio, en el tiempo ordinario estamos leyendo San Lucas, y ahora llegamos al capítulo 17, 5 al 10. Y Jesús, después de haber enseñado en el capítulo 16 sobre el cuidado de hacer buen uso del dinero, de hacernos ricos en orden a Dios, de que no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y odiarán a otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Y el peligro de las riquezas que nos hace pulones, indiferentes, ávaros, egoístas, y que necesitamos, como Lázaro, ser ayudados por Dios, ayudados para que el dinero no nos esclavice, para que la riqueza no nos enfrente. Con esta palabra llegamos al capítulo 17. El capítulo 17 que nos da una sentencia. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ante la situación de cómo manejar los bienes, de cómo ser fieles al Señor, de cómo experimentar su misericordia que decía el capítulo 15, de ver las obras del Señor, los discípulos dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para creer que tú nos ayudas y que las riquezas no nos esclavicen. Aumentanos la fe para compartir. Aumentanos la fe para creer en tu misericordia. Aumentanos la fe para mirar que tú caminas con nosotros en nuestra historia. Aumentanos la fe para acoger tu reino. Aumentanos la fe para escuchar tu palabra. Aumentanos la fe. Así inicia. Y aumentanos la fe también para creer cuando estamos en una crisis como en el tiempo de Habacuc, de escuchar al Señor en medio de desiertos y no endurecer el corazón y de dar testimonio de Él. Y Jesús le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña y llega a ser el arbusto más grande. En lo pequeño Dios se va glorificando. En lo pequeño descubrir que Dios nos acompaña. En lo pequeño descubrir el poder y la obra de Dios. Y en lo pequeño que vamos haciendo, confiar en el Señor. Confiar en el Señor aunque hayan muchos miedos, otras voces, otras crisis, pero estamos allí, confiando en el Señor. De esta manera y en este espíritu vamos a hablar de la espiritualidad de la fe. La espiritualidad de la fe porque es ser cristiano, lo propio de la fe cristiana. La adhesión a Jesús vital y comunitaria, con toda la vida y comunitariamente, como un grano de mostaza. Y así entonces, la fe como un grano de mostaza, este domingo sea para creer en el Señor en las cosas pequeñas, en hacer una oración antes de levantarnos, antes de tomar los alimentos. La fe en lo pequeño, en que Dios nos va llevando a tener más alegría, más paz, aunque hayan problemas en el mundo, descubrir la bondad en una persona que se convierta, en una persona que regresa a la iglesia, en los signos pequeños que vamos viendo. La fe en lo pequeño de Dios que sigue llamando a consagrar la vida, la fe en lo pequeño de Dios que nunca deja de ser providente, la fe en lo pequeño en la paz que vamos teniendo, la fe en lo pequeño en la mirada de poder vivir con más pocas cosas. La fe en lo pequeño, el grano de mostaza, y alegrarnos de ser pocos, de tener la serenidad, de mirar con esperanza la fe. Dios nos acompaña, Dios está con nosotros. No pensemos solamente que
Hay que creer cuando hay el gran espectáculo, la aparición, el signo, el cerrar de ojos y vibrar, sino en lo sencillo, a veces sin sentir mucho, a veces sin oraciones largas, a veces sin muchas esperanzas, con sufrimientos, con dolores. Y por eso la fe en lo pequeño también es adorar a Dios en medio del sufrimiento, del dolor, de la escasez, de las dificultades, de los problemas comunitarios, adorar y bendecir al Señor. Y la fe en lo pequeño también guardar silencio. La fe en lo pequeño aceptar la revelación y la tradición de la iglesia. La fe en lo pequeño adorar a Jesús en la Eucaristía. La fe en lo pequeño saber que Dios obra no solamente en nuestros cálculos, sino en el misterio de su misericordia. Y así entonces, la fe en la crisis social. Hay crisis social en la época de Abacú y él cree en el Señor y Dios le promete que él va a sacar salvación. Tenemos crisis sociales y no es la primera vez. Hay crisis sociales por guerras, por epidemias, crisis sociales porque se abandonan los valores, crisis sociales porque se enfrentan las personas, porque se endurece el corazón, porque se aparta de Dios. Crisis sociales porque nos peleamos, crisis sociales porque no nos entendemos, crisis sociales porque a veces tenemos manipulaciones, odios, venganzas, aún maldad. Y en medio de esas crisis sociales, creer en el Señor, confiar en Él. No estamos abandonados, no estamos a la deriva. No queremos ser de los que viven todo el día lamentándose, protestando. Aquí está el Señor. Y en ese pequeño grano de mostaza de una persona que va a misa, de un joven que ora, de una persona que busca el bien, de alguien que trata, que escucha, de alguien que busca la paz, en medio de lo pequeño, seguir creyendo y esperando en el Señor. Ese justo vivirá por la fe. Y la justicia no de los esfuerzos, no simplemente de los rituales, es la justicia de confiar y de creer en el Señor. El justo vivirá por la fe porque es el Señor el que transforma el corazón, el que transforma las entrañas, el que da una manera nueva de sentir, de pensar y de vivir. El justo vivirá por la fe. Este domingo sea para decir al Señor, quiero que tú me justifiques porque transforma mis sentimientos, mis emociones, porque transforma mi corazón por la fuerza del Evangelio y de esa manera me haces un testigo de la fe. Pablo que le dice a Timoteo que sea un testigo de la fe. El mundo cree más en los testigos que en los expertos y por eso necesitamos ser testigos de la fe, que creemos con nuestras palabras, que creemos con nuestras obras, que tratamos a los demás con alegría, que sembramos esperanza, que reconocemos que hay problemas, pero somos capaces de descubrir en lo pequeño, en gestos pequeños, y hacemos gestos pequeños por amor a Dios y confiamos en Él y lo adoramos y lo bendecimos y no nos quedamos en lamentarnos en el pliego de quejidos, de dificultades, sino que somos capaces de mirar con esperanza, de que Dios nos acompaña, que está con nosotros, que su fuerza y su poder va en torno a nosotros. Y de esa manera hay una espiritualidad, esa espiritualidad que brota de el grano de mostaza, de Dios que actúa en lo pequeño, en lo sencillo, en el silencio, de Dios que está en medio de las crisis sociales con una historia de salvación, que nos enseña a vivir sabiendo que Él transforma el pecador en santo, que Él transforma la vida, porque el justo vivirá por la fe, y que nos hace testigos de la fe, no solamente ilustrados de la religión, sino testigos de la fe, que apasionadamente vamos adelante, con cariño, con bondad, mostrando la misericordia y la bondad del Señor, y vivimos de la fe. Vivir de la fe en el trato de las personas, en la esperanza, vivir de la fe en lo que hacemos, en lo que esperamos. Hay que vivir de la fe. Y esa espiritualidad de la fe, que brota del encuentro personal con Jesucristo, de escuchar al Señor, porque si no lo escuchamos no vendrá la fe. La iglesia es el lugar de la escucha de la palabra y por eso cada domingo escuchamos la palabra, cada día escuchamos al Señor, para que no se nos endurezca el corazón, porque si se endurece el corazón se embota la mente, se enmugra el alma y aprenderemos a odiar, a maldecir, a dividirnos. Y por eso, desde esa experiencia de tener un espíritu cristiano de creyentes, nacerá la espiritualidad del servicio. La parábola que presenta el Evangelio, de aquel siervo que al llegar a la casa debe servir a su Señor, y sirviendo le dice, usted es un siervo inútil, que también puede indicar, has hecho lo que te correspondía, o también se puede decir, no indispensable. Y de allí nace una espiritualidad, no de decir que somos desechables, sino de una espiritualidad del servicio.
Los creyentes necesitamos darle espiritualidad al servicio, porque estamos llamados a servir. Tenemos deseos psicológicos a veces de servir, pero sin espiritualidad el servicio se nos puede dañar. Y el primero es, servimos al Señor y a su obra. Somos servidores del Señor y de su obra. Ese es lo primero. El creyente descubre que la obra del Señor, que Él es el centro. Servimos al Señor. No nos servimos a nosotros mismos. No servimos simplemente a los ideales de este mundo, a las políticas de este mundo, sino que servimos al Señor. Y por eso todo lo que hacemos sea para servir al Señor. Todo para adorarlo, y por eso le decimos al Señor, en lo pequeño o en lo grande que haga, yo quiero servirte. Somos administradores de los bienes del Señor. Lo que hacemos es administrar pues los bienes materiales. Todo nos lo ha dado Dios en su providencia. Los bienes espirituales también nos lo ha dado Él. La iglesia es de Él. Nosotros somos administradores de la obra del Señor. El servidor es el que siempre tiene conciencia de que administramos. No somos dueños, ni poseedores, ni árbitros. Somos servidores del Señor. Y hoy renovemos esa conciencia en la familia, en la iglesia, en la humanidad, que somos administradores de una obra que es del Señor y de los bienes que son del Señor. Y ese servicio ha de ser permanente. No se jubila uno. No dice un día ya no quiero servir. Hay que servir a la paz, hay que servir al evangelio, hay que servir con las palabras, hay que servir con el trato humano, hay que servir con la alegría, hay que servir con la paz. Esa es la espiritualidad del servicio. Toda la vida estaremos sirviendo. Con nuestra propia muerte debemos servir. Y después de muerte nuestra vida sea una semilla que sirve para otro. Toda nuestra vida, sea en esta vida o después de muerto, sea un servicio para que Dios sea conocido, amado, para que la humanidad tenga proclamación del Evangelio, para que muchos conozcan el arte de vivir desde el Evangelio, para que muchos sientan la alegría de creer en el Señor. Y si hay crisis, que seamos servidores de reconciliación y de paz y de perdón. Y si hay dificultades, que seamos servidores de bendición. Y si hay gente peleada, que seamos servidores de unión. Que nunca nosotros abandonemos ese servicio de unir con Dios y de unir las personas entre sí. Y de esa manera, ese servicio no es para ganar puntos o méritos ante Dios. A Dios no lo engrandece nuestro servicio. Es un honor nosotros servirlo, sino que nuestro servicio es para desarrollar nuestra humanidad, porque tenemos vocación de servicio, pero no es que Dios nos deba algo, no es por méritos nuestros, no es por puntos a favor, sino porque el Señor ha tenido misericordia de hacernos servidores. La espiritualidad del servicio no es un negocio con Dios. Él nos ha llamado para el servicio y nosotros debemos servirlo, sabiendo que nuestro gran honor es servir a su obra y que no es que tengamos méritos ante Él y que no es porque seamos buenos, sino porque es su obra. Qué bueno creer en el Señor y servir desde el espíritu del Evangelio, donde a veces el servicio se puede convertir en uso del poder, en el servicio de servirse uno mismo. Qué bueno recuperar el espíritu del servicio. Somos servidores del Señor y de su obra. Somos administradores de su gracia porque todo lo hemos recibido de Él, espiritual y material. Lo servimos permanentemente, con la vida, con la muerte, con la enfermedad, con todo debemos servir al Señor. En todo podemos servirlo para que Él pueda seguir siendo conocido, amado. Y entonces nuestro servicio no es por mérito ni para alcanzar mérito, sino porque hemos correspondido a su gracia, a su misericordia. Y nuestro gran honor es servir al Señor. Así que finalizamos escrutando la palabra con una certeza. Aunque hayan problemas en el mundo, Él no nos ha abandonado. Hay un espíritu en la fe. El espíritu de la fe es que el Señor nos acompaña en medio de las crisis. Queremos confiar en el Señor. Y yo te invito a que confíes en el Señor aunque las cosas vayan mal. Y aunque hayan noticias negativas. Veas allí el grano de mostaza de Dios que no se cansa de trabajar en el corazón humano, de suscitar bien en las personas, de suscitar bien en los niños, de tocar corazones, porque Él es el Todopoderoso, el Señor de cielo y tierra, que en Jesucristo sigue trabajando y lo hace a través de nosotros, que somos servidores, administradores de su gracia, que tenemos la gracia de ser llamados y convocados, y Él puede servir a través de nosotros o de otros, porque Él es el grande, el poderoso,
precioso. Y cuando muramos, que nuestra vida sea semilla para que se siga sirviendo y que no creamos que la obra de Dios depende de nosotros. Pasa por nosotros, pero está más allá de nosotros. Por eso, agradezcámosle al Señor ser servidores de su obra. Digámosle al Señor que queremos seguirlo sirviendo y que con humildad le decimos que yo pueda administrar esta obra como creyente, confiar en ti y cuando vengan problemas, adorarte, bendecirte en el sufrimiento y poder decir: Señor, aquí estoy, soy testigo de lo que tú has hecho en mi vida y quiero seguir adelante. Qué buena esta palabra que me anima y que nos anima a todos a seguir creyendo en el Señor, caminando en la iglesia, caminando en la familia, esperando en Él. Muchas gracias a todos por este compartir de escrutando la palabra. Una feliz semana y sigamos creyendo en el Señor y que esta reflexión sea un granito de mostaza que siga creciendo en tu corazón y en tu mente, que puedas decirle al Señor que vas a ser testigo del Señor. Y ojalá escuches al Señor y no endurezcas el corazón, ha dicho el Salmo, pues hágalo. Escucha al Señor en tu historia, en tu realidad, en tu familia. Escucha al Señor y no te endurezcas en tus pensamientos, no te endurezcas en tu rabia, no te endurezcas en tus caprichos, no te endurezcas en tus andanzas, sino que puedas escuchar al Señor y ser testigo de lo que Él hace, porque como grano de mostaza Él te da el don de la fe por escuchar esta palabra y te da una espiritualidad en el servicio, de que reconozcas que Él es el Señor y que podemos servirle a su obra, porque somos administradores de su gracia y que así entonces los méritos no son nuestros sino de Él, porque Él es el Señor, Él es el que hace la obra y llena nuestra vida, y mientras vamos caminando y después de que muramos, Él seguirá haciendo la obra. Bendito y adorado sea el Señor. Hoy renovamos nuestra fe en ti y queremos ser servidores de tu obra. Bendito sea Señor por esta palabra que podemos meditar. Bendito sea Señor porque nos permites prepararnos para el próximo domingo. Una feliz semana para todos, un buen comienzo del mes de octubre, en medio de las misiones. Muy agradecido de compartir con ustedes las palabras. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María.